Hoy explorarás los entresijos de una sustancia que consume el mundo entero y a menudo pasa desapercibida: la cafeína. ¿Te has preguntado qué sucedería si dejaras de tomar esa taza de café mañanero, tus refrescos favoritos o incluso ese energizante que te acompaña a diario? Bienvenido a este emocionante desafío de 30 días sin cafeína. Quédate porque descubrirás los sorprendentes efectos de eliminar la cafeína de tu vida durante un mes. Quédate si quieres averiguar cómo eso puede alterar tu mente de forma que jamás imaginaste. Y eso también te interesa. La cafeína es una sustancia que amamos y de la que en muchas ocasiones dependemos. Es la sustancia más consumida del planeta. Está presente en nuestras vidas de muchas formas, desde el café, el té, los refrescos o las bebidas energéticas, y se ha convertido en parte esencial de nuestra cultura. Pero ¿entendemos realmente cómo influye en nuestra mente y nuestro cuerpo a largo plazo? Pues todos sabemos que la cafeína nos brinda una inyección de energía y aumenta nuestra concentración. Sin embargo, con el tiempo nuestro cerebro se acostumbra a su presencia, lo que lleva a lo que se conoce como tolerancia, lo que significa que tu cuerpo se acostumbra a la cafeína y necesitarás más dosis para conseguir el mismo efecto que obtenías inicialmente con dosis más bajas. En otras palabras, tu cuerpo se vuelve menos sensible a la cafeína, lo que puede llevarte a necesitar mayor cantidad de cafeína para conseguir los mismos resultados. Además, también produce una creciente dependencia. ¿Sabías que la privación de cafeína a una persona que tome café habitualmente puede desencadenarle síntomas de abstinencia, como pueden ser dolores de cabeza, irritabilidad o fatiga? La cafeína funciona bloqueando los receptores de una sustancia llamada adenosina, que es un neurotransmisor que produce somnolencia. Al bloquear la acción de la adenosina, la cafeína aumenta la producción de otros neurotransmisores, como la dopamina y la noradrenalina, que están asociados con la vigilia, la concentración y el estado de alerta. Voy a intentar enseñaros esto con un símil. Mirad. Este enchufe sería el receptor de adenosina. ¿Veis? Cuando llega la adenosina, encaja perfectamente. Pero si hay cafeína, que sería este protector infantil, la adenosina llega y no puede conectarse, unirse al receptor, por lo que no podrá ejercer su acción. La cafeína tiene una serie de efectos positivos en cuerpo y mente, como pueden ser aumentar la energía y la vigilia, mejorar la concentración y la atención, aumentar el estado de alerta y la motivación, mejorar el rendimiento físico, reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares o el cáncer. Sin embargo, la cafeína también puede tener algunos efectos negativos, como provocar insomnio, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, aumento de la presión arterial, taquicardia y arritmias cardíacas. En general, la cafeína es segura y eficaz para la mayoría de las personas cuando se consume con moderación. Yo acostumbro a tomar un solo café expreso al día, máximo 2, pero nunca después de las 3 de la tarde. Sin embargo, es importante ser consciente de los posibles efectos secundarios, especialmente si eres sensible a la cafeína o tomas grandes cantidades. Como veis, todo el tiempo estoy hablando de la cafeína, no del café exclusivamente, ya que como todos sabéis, porque ya hice un vídeo al respecto, el café, incluso el descafeinado, tiene una serie de beneficios para la salud por su contenido en antioxidantes, como los ácidos clorogénicos, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. El café también puede mejorar la función cognitiva, reducir el riesgo de algunas enfermedades como el Parkinson y la diabetes tipo 2, o también puede tener un efecto positivo sobre el estado de ánimo.
Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ahora imagina esto: un desafío de 30 días sin cafeína. ¿Podrías hacerlo? Ha llegado el momento de que descubras cómo tu mente y tu cuerpo intentarían adaptarse a esta nueva situación sin cafeína. Y lo que es más importante, ¿existe algún beneficio en dejar temporalmente de tomar esta sustancia tan ampliamente consumida? Semana 1. El despertar. Los primeros días serán los más complicados, ya que tu cuerpo estará luchando contra la ausencia de cafeína. Y en la parte negativa es posible que te sientas durante todo el día mucho más cansado de lo habitual. Por contra, en la parte positiva, también podrás notar que tu sueño mejora, ya que la cafeína puede afectar a la calidad de nuestro descanso. Durante esta primera semana, tu mente comenzará a aclimatarse a esta nueva realidad sin cafeína. Semana 2. Claridad mental. A medida que la cafeína se desvanece de tu sistema, podrás comenzar a experimentar una sorprendente claridad mental. De hecho, algunas personas experimentan una mayor capacidad de concentración y muchos menos altibajos en su energía. Durante esta segunda semana, la mente se está adaptando y abriendo paso a nuevos niveles de alerta. Semana 3. Energía sostenible. La cafeína puede darte un impulso instantáneo. ¿Pero a qué precio? Durante esta tercera semana, es probable que tu cuerpo encuentre una fuente más sostenible de energía, sin grandes picos ni caídas bruscas. Tu cuerpo está recuperando su ritmo natural y aprendiendo a generar la energía de manera más equilibrada. Semana 4. La libertad. Ha llegado el último tramo del desafío. Tu mente y cuerpo han pasado por una transformación notable. Ahora tienes la oportunidad de decidir si deseas reintroducir la cafeína en tu vida o continuar sin ella. La elección está en tus manos. Y lo más importante es que seguramente has tomado el control de una sustancia que solía controlarte a ti. En resumen, la cafeína es una sustancia poderosa que afecta nuestra mente de manera sorprendente. A través de este desafío de 30 días, has descubierto que la relación con esta sustancia puede ser más complicada de lo que imaginamos. Y al dejar de consumirla, hemos encontrado una claridad mental y una energía más sostenible, lo que nos ha aportado una nueva sensación de libertad. Te invito a reflexionar sobre tu propia relación con la cafeína y considerar si este desafío podría ser beneficioso para ti. No temas intentarlo y descubrir cómo tu mente puede prosperar sin la influencia de la cafeína. Y recuerda que la mente es nuestro más poderoso recurso. Utilízala sabiamente y decide cómo quieres alimentarla. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te animas a probar el desafío de 30 días sin cafeína, déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase "la cafeína no me controla", eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y no olvides darle al like y compartirlo con tus amigos para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más personas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 5 trucos para reducir los picos de glucosa. Yo este desafío ya lo hice, pero volví a un café al día.